Hola, 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 impacientes del día de hoy. Vamos a hablar de una cosita, de un detalle importante. ¿Se han puesto a pensar alguna vez cómo nos clasificamos los seres humanos? ¿Quién nos encontró más de una vez rumiando? ¿Me encontrarán una mina seria o me encontrarán como una mina que estoy medio desquiciada porque dije esto que estaba de más, debería haberme callado, pero no, en realidad debería haberlo dicho todo, pero si lo decía todo me iban a excluir, entonces me iba a quedar sin trabajo o sin esa posible pareja? ¿Hay como un catálogo, acaso, de seres humanos, los normales, los no normales? ¿Hay como acaso un trazado que se pueda decir, y si merodeas más o menos acá, este trazado, esta línea, y sos normal? Si te alejas un poco de este premio, como decir, ¿quién es petizo y quién es alto? Y si medís más o menos 1,60, un 3, 5, 10% más o menos, bueno, estás en la altura promedio. Si no, sos un enano o un gigante. ¿Existe un catálogo también para las personalidades? Bueno, lo que queremos hoy es entender con palabras, poner lucecitas para que cada persona que nos está escuchando entienda su propio comportamiento. Y vamos a hablar, para eso es necesario hablar de la norma, de lo normal. ¿Qué es lo normal o la norma? ¿Qué es lo esperado? ¿Eso es lo que está bien? ¿La norma, lo normal? Y también vamos a hablar de la propia seguridad. Qué temón. Este es para un temón de otro día con Florencia, estar solamente un programa con la propia seguridad y cómo se construye la propia seguridad. ¿Y quiénes son los que pueden dinamitar o pueden agrietar nuestra propia seguridad? ¿Cuánto se pone en riesgo con la propia seguridad? Tenemos la seguridad nacional, la seguridad en Argentina, que hay inseguridad, la seguridad en tu casa, la seguridad en la pareja, la seguridad en la autoestima, un montón de seguridades. Y también vamos a hablar, vamos a necesitar estar hasta las 10 de la noche, sobre qué es el masking, de máscara en inglés, o camuflaje. Sí, las personas normales, entre comillas, también a veces tienen que camuflarse para poder parecer lo más normalitas posible y ser aceptadas. Porque si permanentemente me estoy sobreadaptando a más exigencias sociales, a más exigencias en el trabajo, en el amor o en el entorno donde esté, entonces eso me puede generar ansiedad o depresión o TOC. Y no sería una locura que eso pase, sino que es esa sobreexigencia en esa sobreadaptación que me estoy o me están imponiendo. Y después también hablar de que si me piden que haga lo que no puedo, me genera tal vez, bueno, lo que decíamos recién, me genera más frustración y ansiedad, porque puede ser que si uno no puede, no puede, o querer es poder, ese dicho, esa frase simplificadora que a veces es bastante aniquiladora. Bueno, y aquí, sobreexplicando y hablando de más, o a veces me voy al otro extremo y uno opta por no decir una palabra, porque al final me voy a terminar, ¿viste? Cuando uno se descubre hablando de más como un loro y todos te miran como diciendo, dale, monopolizate la conversación en un ambiente donde al otro por ahí ni le importa lo que estás diciendo. Entonces pasás al otro extremo y decís, no hablo más, me callo. También pasan las relaciones de amistad, las discusiones con amigas o en las discusiones con parejas. Los extremos, o no hablo o me voy al otro extremo, medio peligroso también, o no, acá viene de nuevo la norma. Bueno, esto es Impacientes, soy Vero Jorge, estamos en el aire y empezamos. Sexo, vínculos y otras catástrofes emocionales. Impacientes, con Vero Jorge. Heartbeats up and down, I'm in a gambling phase. Going round and round, it's a trampoline stage. Estamos en el aire con la licenciada Florencia Chófalo y la licenciada Claudia García. ¿Estás en el aire? Ahí está. Estamos en el aire. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicas? A las dos. Muy bien. Acá está Flor. ¿La ves también? Hola, Hola, Clau, Flor, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Un gusto. Bien. Igualmente para mí. ¿Cómo va todo? Acá tenemos dos psicólogas muy potentes para hablar de este tema de hoy, que me dice Flor después de la introducción, Vero, ¿cuántos temas? Es un montón. Le digo, sí, es un montón porque vamos a ir desarrollándolo. Le contamos a la gente. Pero Casi- suena como que nada, es como que nos vamos enterando acá. Esto está, Vero lo viene con Clau preparando hace un montón, ¿no? Claro, y vamos a estar todo el año haciendo un capítulo. Le contamos a la gente un capítulo por mes, tal vez un capítulo cada 15 días, vamos a ir viendo, donde vamos a hacer un videolibro. Después un día te metes al diario y está el videolibro con todos los capítulos sobre mundos
neurodiversos o mundos neurodivergentes, que ahora todo el mundo quiere interiorizarse, saber, a veces te pones a charlar con alguien que no sabes, ¡ay, qué interesante! ¿Cómo es eso? Contame. Entonces, bueno, vamos a empezar marcando esa diferencia en este capítulo primero. ¿Qué diferencia hay entre lo neurodiverso y lo neurodivergente? Porque viste que ahora ahora todos son neurodivergentes, son todos especiales, son todos raris, son todos... Es cool. Es cool decir, soy diferente a los demás, teneme paciencia, porque yo soy así. Entonces, bueno, vamos a ver primero cuál es esa diferencia, neurodiverso versus neurodivergente. Bueno, a ver, neurodiverso en realidad engloba a todos los seres humanos, ¿no? Teniendo en cuenta la individualidad, ¿sí? Las características de cada uno. Es una mirada, la neurodiversidad, un poco más respetuosa y no pensada desde el déficit, sino desde las diferencias que hacen maravilloso a cada ser humano, ¿sí? Dentro de esta neurodiversidad hay un grupo que cumple, digamos, con los estándares de las normas de la sociedad en la cual viven, que son las personas neurotípicas, ¿sí? Que, de acuerdo a la sociedad en la que están viviendo, tienen estos estándares, estas normas, y no se salen de esta media, podríamos decir. Y dentro también de la neurodiversidad están las personas que se alejan de esta norma, de esta media, que son las personas neurodivergentes. Las personas neurodivergentes son personas que procesan la información de manera diferente, que ven el mundo de manera diferente, que lo sienten, que lo experimentan, que lo interpretan y que lo piensan distinto, ¿sí? Entonces, esto no está pensado desde un déficit, sino desde desafíos que las personas neurodivergentes tienen que afrontar en su cotidianidad. ¿Y cómo sabemos si somos neurodivergentes? Porque todos creemos sentir especial, porque todos somos distintos, todos somos particulares, y a decir verdad, yo no sé bien cómo siente el otro, viste que a veces uno se está charlando con alguien que quiere decir, no, si quedamos en esto, y uno con un mismo titular interpretó cosas diferentes, qué difícil. A ver, en realidad yo marcaría la diferencia entre las personas neurodivergentes y las personas neurotípicas en esto. Dentro de las neurodivergencias, dentro de este conjunto de neurodivergencias, podemos encontrar personas con trastorno por déficit de atención, con o sin hiperactividad, podemos encontrar personas autistas, personas disléxicas, ¿sí? O sea que dentro de la neurodivergencia hay diferentes, podríamos decir, etiquetas, diferentes nombres, ¿sí? Pero básicamente lo que... ¿Qué más? A ver, con personas con hiperactividad o no, autistas, disléxicos, ¿hay algunas otras más? La verdad es que, perdón, Clau, te voy a interrumpir un poco. El abanico se está abriendo mucho más y espero que así sea para ver diferentes espectros, porque nada, antes o era blanco o era negro y entrabas en esta etiqueta de, como vos dijiste, sos normal o no, y ahora gracias a la mejora en los métodos de evaluación, ¿sí? a que la ciencia, la psicología está cada vez más, tiene mayores avances y mejora sus tecnologías. Hoy podemos ver que hay otros abanicos, ¿no? Y que, bueno, generalmente se había pensado esto como trastornos de aprendizaje, como trastornos básicamente, y hoy gracias a mejorar, poder ver una visión más dimensional, ¿no? Como no tanto esto es así o no es así, podemos ver que hay diferentes patrones que pueden ser parte de un espectro, ¿sí? Y que además hay formas de funcionamiento que siempre estuvieron, pero que recién ahora las podemos visibilizar, ¿no? Entonces ya no se habla tanto de trastornos, sino de condiciones también, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Y eso para ustedes, para las profesionales, está bueno que se cambie el nombre de trastorno a condición para poder abordar. Y para los consultantes, primero y principal, está bueno. También es una mirada mucho más amable hacia la persona, mucho más, no desde el déficit, claro, sino desde los apoyos que la persona necesita. O sea, el punto interesante, continuando con el aporte que hizo recién Flor, que me pareció súper importante,
es el tema de pensar en lo que la persona necesita, en los apoyos que la persona necesita, en los ajustes razonables, ¿no?, que la persona necesita para poder, entendiendo y atendiendo a sus desafíos, poder desempeñarse de la mejor manera, ¿no?, con sus potencialidades, pero respetando sus desafíos. Yo me voy a poner un rato en el bando del neurotípico, yo voy a ser la neurotípica y ustedes van a ser las representantes de los neurodiversos. Entonces las voy a atacar un poquito, pero con amor, las voy a bombardear y les voy a decir, bueno, sí, pero me están defendiendo a los neurodiversos, ajustes, necesidades especiales, paciencia especial, apoyo especial. ¿Y por qué los neurotípicos no? Viste que cuando un neurotípico se pone a hablar con vos de este tema, defienden su postura y les cuesta un montón entender al neurodiverso, porque ellos siguen viendo una persona con 2 piernas, 2 brazos, que puede trabajar, que se levanta, que se cambia, que se baña. Lo que esa otra persona vive en su intimidad, ay, estoy muy cansado, puedes decirle, o necesitaba volver a mi casa corriendo en oscuridad, meterme en mi casa, o no, me fui de tal lugar porque empecé a sentir una fobia social. Lo toman como algo natural que los pasa a todos en algún momento de la vida, porque al neurotípico también le pasa cada tanto sentir esas cosas, y también tiene una vida difícil, y también vive en la Argentina. Lo que pasa, Vero, es que justamente esa es la idea de pensar en espectros de conducta, ¿sí? Esto que vos decís, que vos describiste como ansiedad social, pero básicamente puede ser la incomodidad en situaciones sociales, o cuando estoy tratando de relacionarme con alguien. Todos lo podemos atravesar en diferentes medidas, ¿no? Claro, el neurotípico te va a decir, pará, loco, a mí me pasa lo mismo que a usted. Por supuesto, pero lo importante no es la topografía de la conducta, sino la funcionalidad de la conducta, ¿sí? En el sentido de que todos podemos tener respuestas similares, pero que muchas veces en el caso de la divergencia, vos hablabas recién de un masking, ¿sí? Hay conductas que se usan para compensar de algún sentido, y estas consecuencias de que el neurodivergente, ya Clau obviamente explicará también, se canse, trate de adaptarse a este mundo que de alguna manera la mayoría procesa diferente, tiene consecuencias que son medibles y cuantificables en miles de estudios científicos a lo largo del mundo, que traen consecuencias a nivel de salud mental, porque no es lo mismo decir estoy cansado que poder verificar que genera alguna problemática de índole en el estado de ánimo. No es lo mismo decir, bueno, nada, me cansé, a poder cuantificar cuáles son los efectos de estar constantemente tratando de compensar en un mundo que no está, en donde yo me tengo que adaptar al mundo, porque el mundo está creado para personas que procesan de otra forma, no como la que yo proceso. Qué interesante esto, Flor y Claudia, porque con este ejemplo, que a todos los seres humanos les pasa, estoy agotada, me cansé, hice un montón de cosas, y partiendo de ahí, para tratar de que comprendan tanto neurotípicos como neurodiversos, que comprendan y se haya empatía, porque si no parece que como dos bandos, y ahora han salido un montón de notas o en los medios de comunicación, ahora todo el mundo se hace el neurodiverso, ahora no es así, no todo el mundo tiene autismo, no todo el mundo tiene, como se decía antes, Asperger. Entonces, en este simple ejemplo del cansancio, y cómo hacemos, o sea, ¿qué estudió el profesional que puede detectar si, por ejemplo, este comportamiento, el cansancio, está dentro de lo normal, de lo típico, de lo esperable de un ser humano que trabajó 8 horas, se cansó, a esta otra angustia particular que puede sentir un neurodiverso ante un impedimento donde dice no puedo más y siente un agotamiento y un cansancio extremo? O sea, ¿cómo es la formación que tenés que tener, Claudia, y cómo se hace para detectar eso? A ver, en realidad, hay diversas evaluaciones, diversos test, desde, no sé, por ejemplo, perfiles sensoriales, ¿no? O sea, el perfil sensorial es precisamente una evaluación que la suelen tomar terapistas ocupacionales que están formadas en lo que es integración sensorial, que lo que detectan o lo que determinan es en los diferentes canales sensoriales, incluido también el vestibular, el propioceptivo, bueno, lo vinculado con lo social también, qué canal sensorial tiene la persona más afectada, ¿no? Entonces, hay preguntas que son como muy específicas, hablando se les toma a adultos como a niños, donde en realidad ahí observamos en las respuestas que da la persona un estímulo
por ejemplo, un ruido o lugares donde hay mucha gente, generalmente ocasionan no molestias, sino realmente un agotamiento y unas ganas de salir literalmente corriendo, que no le pasa a una persona neurotípica. Ah, ok. Desde ruidos hasta a nivel táctil, por ejemplo, conductas de molestias a que te toquen o a que te presionen al punto que te duele, y no es a una persona que no tiene este perfil sensorial. Mira, Clau, eso que dijiste, te presionen al punto que te duele, que a un neurotípico le pasa desapercibido. Nos vamos a quedar con esa sensación, vamos a ir a una pequeña tanda y cuando volvemos nos vas a contar, porque hablaste de esta test o canales sensoriales, si hay un test científico o algo así, que se hace, quién lo diseñó y cuáles son las personas que pueden hacernos esos estudios, esos test, esas preguntas, esos psicoanálisis, para poder saber lo que nos pasa, si está de un lado o del otro, si nos peleamos o no nos peleamos con los neurotípicos y los neurodiversos. Ya venimos, vamos a una pequeña tanda. Sexo, vínculos y otras catástrofes emocionales. Impacientes, con Vero Jorge. En todo momento y en cualquier lugar. MDZ Radio 105.5. Podés bajarte la aplicación, vernos por YouTube y escuchar en el 105.5 El Aire Renovado. Compartí el sonido de MDZ Radio. Entrá, sentí, mirá. En Farmacias GSA hace 47 años que acompañamos tu salud. Sabemos que tu medicación no puede esperar. Por eso tenemos el stock que necesitas, las mejores promos y entregas en el día. Seguinos en Instagram. Encontranos como farmacias-GSA. Farmacias GSA, la farmacia que elegís, tu farmacia de confianza. Pablo Picotto llega a Mendoza con Tiempos Modernos, versión 2026. Un viaje de comedia sobre el vértigo actual, los nuevos trabajos y las redes sociales. Humor inteligente en su gira despedida por Cuyo. Domingo 12 de abril, 21 horas, Teatro Independencia. Asegura tu lugar en entrada web. Picotto te espera. Cada tarde a las 6. Titulares y suplentes. Gustavo Salinas, Mauro Velasco, vos y todo el equipo de MDZ Radio 105.5. Titulares y suplentes. Jugamos en serio. MDZ Radio 105.5. Pensás de otra manera. Jugás de otra manera. MDZ Radio, ya empezamos a ganar. Ahora OSEP incorporó telemedicina. Ingresá a la app Mi OSEP, elegí telemedicina y accede a tu consulta rápida y online, sin moverte de tu casa. Atención inmediata, receta digital al instante. Telemedicina en OSEP, más cerca de vos. MDZ Radio. MDZ Radio. 105.5. Sexo, vínculos y otras catástrofes emocionales. Impacientes, con Vero Jorge. Estamos en el aire con Florcita y Claudia.
Claudia, ¿estás allí? Sí, aquí está. ¿Cómo está Mar del Plata? Le digo a Flor, che, nos hemos puesto solemnes, divirtámonos, porque parece que hablar de neurotípicos... No, hay que ponerse el guardapolvo blanco y salen con el bisturí las chicas. Claro. Bien. ¿Podemos ir con Florencia a visitarte a Mar del Plata y hacer el libro entero desde allá a las 3 en la playa Cuando tomando todos. mate? Cuando quieran. Nos vamos, En casa nos de vamos. Lola. Ahora al Congreso de Psiquiatría vamos a exponer sobre... ¿A Mar del Plata? Claro, se hace todos los años en psiquiatría, en Mar del Plata, el Congreso. Bueno, se juntan de a tomar un APSA. café. Ahí nos juntamos. Sí. Y es como vos Clau, las debes, harta debe estar. se llena de psicólogos y psiquiatras siempre para los últimos días de abril. Pero ¿Te vas? bueno, ¿Te vas que es un fin de puedo ir con vos? me voy casi un fin de, digamos, y jueves, viernes Ay, y qué sábado. hermoso. Sí. Y- Pero voy a laburar, o sea, Bueno, pero es sí, se la lindo. pasa muy bien. Uno va, se Porque en forma. esta época Mar del Plata es como precioso, ¿no? Es lindo, sí. Y no hace tanto frío, este clima otoñal que está bueno y está tranquilo, no hay tanta gente. ¿Vivís cerca de la playa, Claudia? A 4 cuadras. ¿Y tenés una camita para tirarnos ahí en el piso, a Flor y a mí? Dormimos, viste, como cuando sos chiquito, uno los pies, uno la cabeza, un colchoncito inflable. Tengo un cuartito. Bueno, nos metemos ahí, nos vamos a ser impacientes a la bella Lo ciudad hice de de Mar del- nuevo y lo hice de nuevo. y No, ya pará, aparezco ya lo de repente. dijo. Mi mamá diría, tenés mucho cuidado donde le invites a Verónica, porque ya está poniendo un pie en el bondi o en el avión, según en cómo se puede ir. Tomamos un asadito. Ah, y un asadito en Mar del Plata con la brisa del mar cerquita. No, ya. Inexplicable. Listo, nos convenciste, no tenés que hacer más nada. Y vos invitada acá, a Mendoza, al piso de MDZ. Solo me avisan y se vienen. ¿Cómo? Me avisan y se vienen. Te avisamos y nos vamos allá a neurotípicas. Me voy neurotípica para no generar mucho problema. Bueno, viste que uno termina hablando de que los neurodiversos generamos problemas porque estamos siempre un poquito corridos. Bueno, quiero preguntarte, Claudia, ¿qué estudia específicamente, además de su formación profesional, un psicólogo para poder hacer estos test o análisis? A ver, lo que me parece importante recalcar es que, respondiendo un poco a la pregunta que hiciste antes de la pausa. No sos neurodiversa y contestame lo que te preguntaba. Te contesto y no hago más. Voy a contestar. No me camufles. No. En realidad, llegar al diagnóstico. Primero que si hablamos de neurodivergencias, hablamos de varios diagnósticos. No estamos hablando solo de autismo. Hablamos de TDAH, hablamos de dislexia, ¿sí? Como decía Flor hace un ratito, el espectro se amplió bastante. Entonces no hay un solo test que nos dé toda la respuesta. ¿Qué es lo importante en esto? Al menos que me parece súper importante aclararlo. Hacer una evaluación de la historia del desarrollo de la persona. Porque en la mayoría de los casos, si vamos a ver un adulto, hay indicadores que tal vez pasaron inadvertidos o tal vez se confundieron con otro diagnóstico o no eran tan evidentes, por lo cual pasaron inadvertidos o no se sabía tanto como se sabe ahora. Entonces, hacer un repaso de la historia de la persona, la historia del desarrollo. En niños le preguntamos a los papás, en adultos tratamos de buscar información en los papás si es que están vivos, o en familiares, o en amigos, o la persona hace una autobiografía. ¿Y qué encontramos? Encontramos de que muchas de las características que están presentes en el adulto se han presentado de forma tal vez inadvertida de niño. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo así no confundimos a la gente. Dentro de las neurodivergencias hablamos un momentito de autismo, de la condición del espectro del autismo. Entonces, cuando miramos hacia atrás vamos seguramente a encontrar que la persona en su historia de desarrollo le costaba interactuar socialmente o sentía que no encajaba o tenía intereses tal vez diferentes a las personas, a los niños de su edad, ¿sí? O tal vez qué sé yo, le evitaba ir a cumpleaños o a fiestas porque se cansaba, se abrumaba. Entonces, para poder hacer un diagnóstico responsable es importante hacer una historia del desarrollo de esta persona. Hay test
que se toman, que no es el único, el A2 es, podríamos decir, el gold standard para evaluar autismo. ¿Ese test, un profesional lo puede estudiar en Argentina, Claudia, Flor? Sí, se pueden certificar. En Argentina, no es cuando, que tenés que irte a otro lugar. Claro. Sí, se puede certificar en Argentina pagando en dólares. Es internacional, la certificación es internacional. Los billetitos verdes. Ahí hay que poner los dólares y unos verdes. Claro, los verdes. Hay que pedirle a Milei que nos dé una ayudita. Me parece tan importante lo que está diciendo Claudia, porque nada, o sea, vos sabés que yo estoy muy alineada en la psicología basada en evidencia. Y como dice Claudia... Yo lo sé, pero contalo para que la gente lo sepa también. El gol estándar de la evaluación de autismo, por ejemplo, es A2 en complemento con una entrevista a los padres que se llama DIR, ¿no? Y hace poquito, le cuento a Clau que también debe saber, nada, salió una revisión, ¿sí?, sistemática sobre la validez del A2, que te remarco, es gol estándar, significa que es de lo mejorcito que hay para la evaluación de autismo. Y además debe ser en el mundo entero, que en los el mundo profesionales... entero. Sí. ¿Y qué dicen estas revisiones científicas? Dicen que no basta con el A2 solo, porque recién Clau te decía que la evaluación de cualquier condición del neurodesarrollo o de cualquier neurodivergencia, seríamos muy ingenuos y básicos y reduccionistas si decimos, bueno, este test te dice si esta persona, eso no es, ¿sí? Si esta persona está o no está. La evaluación neuropsicológica es como muy grande desde el sentido de tiene que tener en cuenta un montón de variables. Claro, son un conjunto de herramientas para darle tranquilidad a la gente que se va a acercar a un psicólogo que sea especialista en neurodiversidad para ver si su hijo, o una amiga me decía hace poco, Vero, yo creo que mi marido es neurodiverso por las cosas que he estado escuchando en Impacientes el año pasado, que hicimos con Claudia un montón de programas. ¿Y por qué? Y porque viste que siempre te cuento esto y esto y esto. Me dice, ¿a qué profesional voy? ¿A qué psicólogo voy que tenga esos certificados, que haya pagado en verde? Pero a eso voy, y que Vero. haga todas las herramientas, porque uno es el A2 y lo otro, bueno, la historia del neurodesarrollo que contaba Claudia. Pero a eso vamos, o sea, independientemente de los test, que me parece súper importante y necesario que las personas, los profesionales estén certificados, eso de cajón, ¿no? Pero después hay un montón de cosas que nombró Clau que van por fuera de aplicar una técnica estandarizada, que es la observación clínica, ¿no? Que es nuestra mayor herramienta en el caso de los psicólogos y psicólogas, y que es algo que eso lleva tiempo. Y que no puntúa, no es algo que vos puntúes en algún lado ni que tenga datos normativos para comparar, pero que te orienta mucho, ¿no? Porque si hay algo que se ha demostrado, esto es lo que iba, es que si vos aplicas el A2 solo, sin hacer una anamnesis, como decía Claudia, sin hacer una anamnesis que... Claro, una revisión de la historia de vida, entrevistas a familiares dentro de lo que se pueda, observación de la conducta en el consultorio, termina generando falsos positivos el A2. Y es así, ponele, no sé, cualquier psicóloga que se recibe hoy puede ir a certificarse en A2 si tiene la plata y el dinero y está bien, pero es como que el ojo clínico es súper importante y eso te lo da no saber administrar una técnica, ¿no? Que obviamente la certificación es súper importante, pero la experiencia y el bagaje teórico que tiene el profesional, ¿o no, Clau? Claro, totalmente. Sí, la experiencia clínica, la escucha, el conocimiento en este caso de autismo, uno tiene que saber bastante. Y hago también otro aporte a esto que decía Flor, el tema de entender de que el A2 solo, especialmente para lo que es la evaluación en mujeres, generalmente no puntúa bien. O sea, en realidad no suele ser suficiente. Porque estuvo diseñado para varones, como todo en la medicina en su momento. En la vida, todo en la vida. Como todo en la vida. Acá, 3 mujeres, tenemos que poner unas pilas para ambientarlo las mujeres, al bendito A2. O sea, en realidad el A2 es una herramienta diseñada y pensada para varones, y también está pensada y diseñada en otro contexto cultural. Claro. Entonces, si solamente tomamos esta herramienta y no tenemos el conocimiento suficiente de la condición del espectro del autismo, y no tomamos otras evaluaciones, como por ejemplo un cociente de empatía, como por ejemplo también
En muchos casos hay que tomar evaluaciones para ver el nivel cognitivo de la persona, para ver si hay discapacidad intelectual acompañante o no. También hay que tomar a veces cuestiones o evaluaciones vinculadas con la ansiedad para ver la ansiedad social. También hay que tomar evaluaciones para ver si la persona entiende el doble sentido, si entiende la metáfora, si entiende el absurdo. Entonces hay muchas y estoy hablando solamente de autismo, ¿no? Estamos hablando dentro. Pero también puede pasar, chicas, también puede pasar que una persona en el desarrollo de su infancia, adolescencia, sí haya sido sociable, sí invitaba a sus compañeritos al cumpleaños, iba a las reuniones sociales, le gustaba porque tenía un alto grado también de adaptación, ve lo que los demás hacen para ser queridos y aceptados, y que igualmente tenga algún tipo de grado de autismo. A ver, en realidad es como, en esto, a ver, Flor, si estás de acuerdo. Sí, no te escucho tanto, le iba a pedir a Vero porque me bajaste Ahí está. Sí, perdón, te escuchaba muy a lo lejos. A ver, en realidad puede ser que una persona no haya tenido muchas dificultades para interactuar o para socializar. Cada persona es única, cada historia es única. Entonces, tal vez una persona hizo grandes esfuerzos para adaptarse o sobreadaptarse, ¿sí? Y socializaba, iba a cumpleaños, pero tal vez el costo emocional que pagó por tantos años de sobreadaptación terminó en muchos casos ocasionando, por ejemplo, un trastorno de ansiedad. Claro. ¿Sí? Ahí hay un gran kit de la cuestión. Me Entonces, adapto, me exigen, me adapto, pero después termino con depre, angustia que no sé dónde viene, o una ansiedad galopante. Tal cual. O sea, Perdón, Clau, ibas a hablar. No, que en realidad en muchos casos es tan sutil y tan imperceptible que la persona llega a los 30 años, a los 40 años, con un funcionamiento normal, ¿sí? A ver, por ejemplo, puede trabajar, pudo haber estudiado, pudo haber formado una familia, tener hijos, y bueno, dentro de lo que la sociedad espera, ¿sí? Se puso de novio, fue a su fiesta de graduación, se fue al viaje egresado, Bueno, parece normal, sí. la muchacha, el muchacho, es Pero bueno, es empezó a tranquilo. o sea, lo que tenemos que tener en cuenta es que en realidad cuando las exigencias sociales aumentan, cuando, por ejemplo, empiezan, donde digamos empieza a notarse más. Por ejemplo, en el cambio de primaria a secundaria, ¿sí? o en la transición de la secundaria a la universidad o al entorno laboral, donde en realidad cada vez más son notorias las exigencias sociales, ¿no? Donde empieza a salir la persona de su zona de confort y tiene que empezar a, por ejemplo, a jugar un rol de más adulto. Entonces, se sobreadaptan y empiezan a aparecer síntomas de ansiedad, de depresión, trastornos de la conducta alimentaria, que podríamos decir, empiezan a aparecer como alarmitas que hacen ruido, ¿sí? También está el tema de que uno tiende a pensar que le quiero decir a nuestros oyentes que nos pueden escribir al 2616736000 o meterse en YouTube en vivo. Acá Florcita está comandando. Estoy acá en YouTube. Te metes en YouTube y pones MZ Radio en vivo y nos ves a estas tres ángeles de Charlie de la neurodiversidad, o mandar tu mensaje de audio o de sí, así lo voy a poner, los ángeles de la neurodiversidad, mensaje de audio. Mira que o Clau escrito. está rubia, vos moroche, yo estoy colorada. Claro, ¿Viste? bueno, mirá, mejor imposible. Y yo quiero hacer un videolibro sobre la neurodiversidad, que me parece que más de 12 capítulos va a tener como 40, porque hoy mirá todo lo que tenía
pensado desarrollar hoy. O sea, No hay chance. la intro era como para el año entero, la intro que leí. Y después esto, y vamos a llegar acá. O sea que va a tener muchos capítulos. Y más si nos divertimos, porque bueno, hay que divertirse también. Escribinos 2616-736000. Ya tenemos mensajito. Contanos si te sentís diferente, si te sentís neurodiverso o sos bastante típico, si el tacto social no es lo tuyo, o las reuniones sociales necesitas irte, llegar a tu casa, volver, o qué te pasa con los estímulos ante un ruido muy fuerte, o cuando hay mucha gente en un lugar, se necesita salir corriendo de ahí y decir, che, no soy tan normal, hay gente que se queda como si nada pasara. Bueno, vamos a una pequeña tanda, escribinos y seguimos con Claudia y Flor después de la tanda. Ya venimos. Sexo, vínculos y otras catástrofes emocionales. Impacientes, con Vero Jorge. Cada día, todas las mañanas y por la tarde, respira el mejor aire en el 105.5 MDZ Radio. Desde las 7, MDZ Club. A las 11, digamos todo. Desde las 2 de la tarde, libre de humo. MDZ Radio 105.5. Pensás de otra manera. Sentís de otra manera. En Godoy Cruz le decimos chao al papel y hola a Ciudadanía Digital. Desde marzo de 2026, la municipalidad no entregará más boleta física. Paga tus tasas municipales de forma online y a través de cualquier dispositivo. Ahorras tiempo, evitas filas y resolvés todo desde tu celular o computadora, estés donde estés. Además, reducís el uso de papel y contribuís a un departamento más eficiente y sostenible. En Godoy Cruz, seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida de cada vecino, con acciones que simplifiquen y acerquen los servicios a un clic. ¿Has pensado qué pasaría si los medios son invadidos por robots provistos de inteligencia artificial? ¿No? Anda previéndolo. Bot y yo. Un desafío conmovedor. Mauricio Runo se asocia y compite con la inteligencia artificial. Bot y yo. Aquí en MDZ Radio 105.5 y en YouTube. En Guaymallén cuidamos tus mascotas. Accede al Centro Integral Veterinario Gratuito con atención primaria para perros y gatos. Solicita tu turno al 449-8287 de lunes a viernes de 8 a 13 horas. Municipalidad de Guaymallén. Aprovecha esta semana en Jumbo, el lunes 6 y el martes 7 de abril, molida especial de novicito el kilo a 13.990 pesos, pagando con Sencopay Crédito 9.990 pesos. El miércoles 8 y el jueves 9 de abril, costillar entero el kilo a 12.990 pesos. Aprovecha esta y otras ofertas más también en jumbo.com.ar. Jumbo, te da más. Punto válido del 9 al 6 de abril del 2026 para las sucursales de Jumbo Mendoza. No acumulable con otras promociones y descuentos. Para más información y condiciones ingresa a jumbo.com.ar. No te muevas de MDZ Radio. FM 105.5. Ya viene Bot y yo. Sexo, vínculos y otras catástrofes emocionales. Impacientes, con Vero Jorge. ¿Cómo era vivir sin internet? De buscar en una enciclopedia a buscar en Google. Pablo Picotto llega a Mendoza con Tiempos Modernos, uno de los unipersonales de humor teatral y stand-up más ovacionados de la Argentina. Un viaje de comedia sobre el vértigo actual, lo absurdo de la modernidad, las nuevas tecnologías, los nuevos trabajos, las redes sociales. Humor inteligente en su gira despedida por Cuyo. Domingo 12 de abril, 21 horas en el Independencia. Saca tu entrada por entrada web o en la boletería del teatro. Un show que hay que ver antes de que se lo apropie alguna inteligencia artificial. Sexo, vínculos y otras catástrofes emocionales. Impacientes, con Vero Jorge. Vamos. Estamos en el aire y le voy a leer a Flor y a Claudia unos mensajitos. Escribe Juanma Icardi, uno de nuestros oyentes.
Chicas, esa banalización de la diferencia, qué bonito, mira lo que pone. Muchas personas banalizan esa diferencia con respecto a la norma, ¿viste? Ese más 2 puntos o menos. Es casi una romantización que se hace sobre la neurodiversidad. Les aseguro que no se sentirían tan cool si tuvieran un hijo neurodivergente, sobre todo en lo que sufren en los entornos hostiles sociales, que básicamente son casi todos, chicas. Sí, es un aprendizaje diario y es todo un viaje para el padre y para los hijos, pero les encargo a esos que usan tan livianamente el término tener una niña de 9 años y que tarde casi 1 año en poder hablarte o hacer contacto visual. Juanma, te mandamos un beso enorme y es muy hermoso y valiente para lo que estás diciendo. Sí, ahí te leí alguno de los mensajitos. Y un aplauso. Si me permitís, Clau, me quedó un comentario. Estás en Mar del Plata. Le he puesto el aire en 16 a Flor, está así, congelada. Si me permitís, Clau, antes de que vos comentes lo que muy bien explica Juanma, me quedó algo pendiente de la tanda anterior, cuando decías, bueno, te sentís diferente, te sentís que pasa esto. Creo que, y Clau va a estar de acuerdo conmigo seguramente, que hay que movernos de esta perspectiva en donde enumeramos conductas y las relacionamos a un comportamiento neurodivergente. O neurotípico como referencia. O neurotípico, tal cual. Porque vos recién dabas el ejemplo de una persona que no tiene dificultades sociales y si puede ser neurodivergente o no, ¿sí? La neurodivergencia se puede expresar en diferentes patrones de conducta que no siempre tienen que ver con el estereotipo que nosotros tenemos. O sea, Clau estaba hablando recién cómo hay muchos test que se han hecho en base al estereotipo que tenemos de autismo en relación al varón, ¿no? Y que las mujeres tienen una representación conductual bastante diferente. A eso le podemos llamar neuromachismo, Claudia. Entonces, desde esta perspectiva, tenemos que pensar en la neurodivergencia quizás no como un conjunto de comportamientos que pueden estar o no estar, que obviamente son la apertura de la puerta para decir, che, ¿qué está pasando acá? Por supuesto, ¿no? Sí, pero que obviamente están, pero vos invitás a poner la mirada también, ¿dónde sería? Porque recordemos que la base de estas condiciones en general es una diferenciación en el procesamiento de la información, ¿entendés? En cómo yo proceso, cómo el cerebro procesa. No es que haya un cerebro roto ni dañado, no es eso, simplemente que el cerebro, o sea, que nuestras funciones cognitivas, que son esas funciones que nos permiten procesar la información del entorno externo e interno, ¿sí? Es decir, porque tener una interacción con alguien es un estímulo, pero que me venga un pensamiento o sentir una emoción también es un estímulo. ¿Entendés? Entonces, la interpretación que yo hago de ese mundo, de esos estímulos, de ese contexto, ahí está la diversificación. Bueno, pero ahí sí es diferente, cómo las personas neurodiversas procesan en su cerebrito diferente la información que les da el mundo. Estoy en una fiesta, sucede tal cosa, voy a un recital, hay ruido, estoy en la escuela, la maestra dice esto, te quieren normalizar en la escuela, te quieren domesticar, como las personas neurotípicas responden de una manera más típica a lo que la sociedad pretende de nosotros, y los neurodiversos, ahí es donde tienen un procesamiento diferente. Claro, ¿cuáles son los primeros signos en una persona? Supongo que en un niño cambiará en un adulto, pero ¿cuáles son los primeros signos en general, como psicólogas, que vos decís este procesamiento de la información social? Digo social porque generalmente donde empieza a haber más una interferencia, a lo mejor dentro de la casa, si tenés una familia que te contiene, más o menos vas andando. ¿Cuáles serían las primeras? Bueno, una cómo te adaptás a eso, a lo social sería. ¿Cuáles son como, si tuviésemos que... Yo lo que creo, Vero, es que no hay una respuesta única. ¿A qué me refiero con esto? Que primero tenemos que diferenciar de qué neurodivergencia vamos a hablar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un niño dentro del espectro del autismo, que está dentro de las neurodivergencias, puede presentar desafíos en la comunicación, y ahí ya tenemos que marcar una diferencia. ¿Por qué? Porque hay niños que hablan un montón y no logran comunicarse. Claro. Hay niños que no hablan nada y se comunican. ¿Sí? Y no por eso uno va a ser neurotípico o el otro. Creo que no tenemos que tener esa
a ver, no quiero confundir, pero no siempre 1 más 1 es 2 en nuestra área, ¿sí? O sea, no es todo tan, la línea no es tan recta, y no podemos decir esto, si pasa esto es esto, porque es tan complejo, somos tan complejos los seres humanos, y en realidad convengamos de que el autismo está en constante estudio, y las neurodivergencias están en constante estudio, y hay revisiones permanentes. Entonces, tenemos que tal vez ser cuidadosos en cómo transmitimos. Por ejemplo, si vamos a hablar específicamente de autismo, que vuelvo a repetir, dentro de las neurodivergencias, tenemos que tener en cuenta cuáles son los desafíos de las personas dentro del espectro del autismo. Y hay 3 desafíos que son claros: comunicación, interacción social, intereses y patrones de comportamiento, y se suma a eso también desafíos vinculados con lo sensorial, hiperreactividad o hiporreactividad. Las estoy notando. Entonces, los desafíos son comunicación, interacción social, ¿cuál era el tercero? Patrones e intereses que pueden ser repetitivos. Ok, ¿y el cuarto? Y a su vez, lo sensorial, que también se ve alterado, se puede ver alterado por hiporreactividad o por hiperreactividad. Hiper, claro. Sí, entonces ahí tenemos dentro del espectro del autismo cuáles son los desafíos que las personas dentro de este espectro tienen. Me encantó estas 4 cosas para tener como columna vertebral del desarrollo de impacientes. Y te voy a agregar algo más. Fíjate si será tan complejo para pensar que tal vez una misma persona, tiene desafíos vinculados en la comunicación en un ámbito, por ejemplo, el académico, pero no tanto en la casa, pero no tanto con determinadas personas con las que se siente confiado. Entonces, ahí cómo lo pensamos. Y ahí tenemos que pensar los apoyos. Y tenemos que pensar este famoso traje a medida que te decía el otro día. O sea, cada persona es única. Cada persona autista es única. Y en esto retomo el comentario de este papá, ¿no? Lo complejo que es, y el padecimiento, que a veces uno escucha livianamente, todos somos neurodivergentes, todos somos un poco autistas. Ay, ahora está de moda y sale... Es una moda. Si uno supiera en realidad claro, lo complejo que es, desde llegar a un diagnóstico hasta tener las coberturas para los tratamientos, aún teniendo las coberturas, lograr que en los diferentes ámbitos donde el niño se mueve tenga los apoyos que necesita, es un desgaste y un grado de complejidad tremendo. Entonces, yo, si pudiera ver... Perdón, pero ¿cómo está también hoy el área de discapacidad, ¿no? Las personas que trabajan en discapacidad, y cómo hay un déficit presupuestario que el gobierno tiene que solucionar urgente, ¿no? Es que, a ver, en realidad esto sería como un capítulo aparte, ¿no? Porque los prestadores que trabajamos con discapacidad, bueno, tenemos unas mínimas, un mínimo aumento, y cobramos a 90 días, ¿no? Eso es otro capítulo, y estamos sosteniendo el tratamiento de los niños y de los adultos que también tienen certificado, digamos, sosteniéndolo de una manera estoica, digo, porque la realidad es que uno trabaja desde el amor. Sí, pero uno no puede comerse el amor. Pero claro, pero después cuando te pagas el alquiler de tu casa, con el amor que tratas de con el amor no alcanza. Pero entiendo excepto que a los presidente, que él es experto en gastos. En crecimiento con y sin dinero. O sea, Milei podría atender, ser un psicólogo que atiende discapacitados solo por amor al trabajo, sin ganar un dinero, porque él es experto en crecimiento. Sí, bueno, nada, es un chiste. No, sí, pero la interrumpimos a Clau, pero
nada, explica y me parece que tiene que seguir explicando esto, la dificultad y la complejidad que lleva para un terapeuta, que es una inversión, claro, ¿no? La formación, el tiempo que uno invierte en tratar de ser mejor profesional, y nada, que es consciente también, como decía ella, de la complejidad que implica no solo el diagnóstico, que como el abordaje, porque ahora estamos hablando mucho acá, Clau, de diagnóstico, pero los abordajes también es como que súper importante. El diagnóstico no es nada sin un abordaje competente, ¿no? Y efectivo. El abordaje, chicas, es lo que viene después del diagnóstico, cómo abordo y acompaño a esta persona, a su familia. Sería eso. En realidad el diagnóstico es precisamente para lograr un abordaje adecuado. Por eso, cuando hablamos de neurodivergencias, no es lo mismo abordar a un niño con un diagnóstico de autismo, que abordar un niño o una niña con dislexia, que abordar un niño con trastorno por déficit de atención. ¿Los TOC también están dentro de las neurodiversidades? Si tengo un TOC, ¿o puedo ser un neurotípico que desarrolló un TOC, pero no necesariamente soy neurodiverso? A ver, Flor, sí. No te quería interrumpir, pero o sea, hay lo que llamamos en psicología, en salud mental y en cualquier ciencia de la salud, lo que se llama comorbilidades, ¿no? ¿Qué cosa? Comorbilidad. ¿Qué quiere decir? Que dos condiciones o una condición y un trastorno se pueden presentar juntos, pero no quiere decir que vaya sí o sí asociado a la condición. O sea, solamente si tenés un TOC no significa que sos neurodiverso. Exacto, pero muchas veces se ven TOCs en personas con neurodivergencia, ¿no? Y ahí es como que le llamamos como una comorbilidad. Eso es lo que quería decir yo, Clau. Claro, sí, totalmente. Sí, en realidad se llama comorbilidad o concurrencia, que pueden coexistir. Concurrencia, claro. Características de, por ejemplo, autismo y trastorno por déficit de atención. Ahora en realidad vemos lo complejo. Fíjense que estamos... También puedes tener autismo sin déficit de atención e hiperactividad, también. También. Podés tener autismo sin... ser autista sin tener características de trastorno por déficit de atención, o puede presentarse con un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo. Claro, las posibilidades son tantas como de mix, como personas hay en este planeta. Por eso en realidad, insisto con este tema, ¿no? Cada persona es única, cada contexto también es único. Y esto es a la hora de la intervención, a la hora de posterior, en el postdiagnóstico, ¿cómo seguimos? Y bueno, y acá, ¿qué pensamos? Tenemos que pensar en relación al contexto en el cual la persona vive. Y cuando hablo de contexto, hablo del contexto familiar, del contexto académico, del contexto laboral, porque es donde la persona pasa la mayor parte de su vida. O sea, el consultorio puede venir una vez por semana, 45 minutos, pero si no logramos orientar, intervenir, acompañar en los diferentes contextos en los cuales la persona vive, ¿para qué sirvió ese diagnóstico? ¿Se entiende? O sea, el diagnóstico tiene que servir para mejorar la calidad de vida. Amén, o sea, tiene que servir para que la persona pueda vivir mejor y pueda desarrollar sus posibilidades de acuerdo a sus potenciales. Nos han escrito muchos oyentes, acá nos escriben hoy, dice, ningún periodista habla de por qué las obras sociales aumentan todos los meses, pero el pago a los prestadores, en esto que hablan chicas, el pago a los prestadores en discapacidad no. Como mamá de un hijo con autismo no logro entender eso, me encantaría que algún periodista lo explique. Hola, para consultar a un especialista para niños, ¿qué especialidad tiene que tener el especialista? Acá hay muchas mamás que preguntan, tienen sospechas de que sus hijos pueden ser neurodiversos y quieren saber qué especialidad tiene que tener el especialista. Bueno, lo que hablábamos recién, las dejo contestar, chicas. Bueno, a ver, Clau ya mencionó... No sé si llamas a una prepaga, una obra social y te dicen, estos son psicólogos para neurodiversos. No sé si la prepaga tiene tan en claro o en cuenta. Primero es como que hay escalones, ¿no? En donde uno se forma profesionalmente, como decíamos recién, claro, con pero Clau. ¿cómo sabe la gente? Hay matrículas y hay certificados. Sí, tenemos que cortar el programa. Bueno, mira, es que les estoy haciendo muchas preguntas y tenemos que... ¿Cómo, Maxi? Sí, tenemos que ir cerrando. Bueno, que nos apura este hombre. Nos apura. Es que tenemos muchas preguntas, pero mira, para el próximo capítulo
Liso y llanamente me preparo. Yo les voy a dar tarea para el hogar a las dos. Una mamá en Mendoza, una mamá en la Argentina. Este programa se escucha en el mundo entero porque sale por YouTube. Yo veo que mi hijo tiene ciertas dificultades en la comunicación, en la interacción social, o intereses repetitivos, o en lo sensorial ante determinados estímulos. ¿Cómo hago para saber a qué psicólogo llevarlo que esté especializado en neurodiversidad? Porque no puedes llamar a la obra social, che, pero esa tiene el test A2, a lo mejor la chica que nos atiende el teléfono no tiene ni idea. Entonces, como para poder orientar a la gente, también vamos a invitar a un periodista que nos cuente por qué, si las prepagas aumentan tanto, y porque creo que el presupuesto en discapacidad que le paga a los prestadores, creo que no lo pagan las prepagas. Yo se lo pregunté a una amiga que es maestra de niños autistas que hace adaptaciones en escuelas primarias. Ahí hay todo un tema aparte, Clau, que es una persona con autismo, o sea, que es diagnosticada con autismo, con déficit de atención, debería tener un plan específico en la obra social, sin que esto dependiera de, o sea, el CUT, o sea, sin que se tuviera que hacer un CUT, ¿no? Porque muchas veces las obras sociales se agarran de solicitar el CUT y pedir un montón de cosas para sobrellevar. Chicas, tengo que es súper diverso el tema, CUT, que es Certificado Único de Discapacidad. Tenemos que hablar sí o sí, si sos neurodiverso, sos discapacitado o no, si sos autista, todos los autistas son discapacitados, no, el rango. Son un montón de preguntas, tengo un montón de mensajes de la gente, pero bueno, es un buen síntoma. Una cosa solita, con respecto al tema, para que no queden las mamás que tienen alguna duda. En realidad, la primera persona con la que generalmente contactan es con el pediatra. Los pediatras en realidad son los que... muchos pediatras formados en desarrollo o en neurodesarrollo que están muy atentos a estas pautas que tal vez aparecen tardíamente o que tal vez aparecen de otra manera. Ese es el primer eslabón de la cadena, el pediatra. Perfecto, ¿sí? bueno. Y lo que es importante, si una mamá tiene duda o hay algo que no le cierra o le resuena, el pediatra la tiene que escuchar, porque nadie conoce mejor a su hijo que la mamá. Perfecto, entonces ahí le contestamos a las mamás. Primero le contás al pediatra, fíjate algún pediatra especialista en desarrollo en general, para luego poder ir al neurodesarrollo de un profesional. Chicas, seguimos dentro de un par de semanas con el capítulo 2. Necesitamos mucho tiempo para todo el libro. O nos vamos a Mar del Plata, o te venimos para acá. Compartir, chicas. Un gusto compartir con ustedes. Gracias, Claudia, Clau, te queremos gracias. y te mandamos un beso enorme. Hasta la próxima, gracias por tu tiempo y por toda tu sapiencia. Gracias, Florcita, te quiero. Nos vemos con todos los impacientes mañana a las 16. Besos Chao, para Clau, todos. gracias.